Chicos, buenos días. Bienvenidos al video de la lección 4 de la hipérbola para funciones y relaciones. Es el último tema más bien el penúltimo tema de la lección, de la etapa 4. Bueno, considerando que la lección 5 ya se vio, que viene siendo ahora sí el último. Aquí para la hipérbola la verdad es que este tema es muy sencillo, nada más es de relacionar un poco lo que vimos en el tema anterior, que es el de la elipse. ¿De acuerdo? Entonces, como primer caso, vamos a leer la definición. Dice, la hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano cartesiano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Si se dan cuenta, la definición de elipse y la definición de hipérbola es exactamente la misma, nada más aquí nos están agregando el hecho de que, bueno, en lugar de que estemos hablando de una suma de distancias, estamos hablando de una resta de distancias. Y aparte nos están dando énfasis en que estas distancias o este resultado va a estar siempre en positivo porque se encuentra en valor absoluto. Entonces más o menos así es como se ven las hipérboles. Son dos parábolas, si se dan cuenta. Esta es una y esta es otra, son dos parábolas. Y también podemos llegar a tenerlas en el eje de las X, como está en esta imagen de aquí, o en el eje de las Y, que es algo así. En el eje de las X son las que abren hacia los lados, derecha o izquierda, y en el eje de las Y son las que abren hacia arriba o hacia abajo, como lo vemos en esta imagen. Bien, entonces, para empezar, vamos a hablar también acerca de los elementos de una hipérbola. Aquí son 8 elementos. Anteriormente en la elipse vimos 7 elementos. Son los elementos muy parecidos. 2 focos, un eje focal, 2 vértices. Aquí nosotros conocíamos estos dos puntos, el 4 y el 5, como eje mayor y eje menor. En este caso es eje transverso y eje conjugado. El eje transverso viene siendo el eje mayor, si lo quieren ver de esta forma. Lo voy a anotar aquí. Y el eje conjugado vendría siendo el eje menor. Bien, también tenemos un centro de la elipse que vendría siendo en color azul o celestito. Los lados rectos también son 2, yo los puse en color verde. Y por último, algo que se llama asíntotas. Las asíntotas son estas líneas que yo puse en color aqua que se crean ya que hagan de cuenta que aquí existe gráfica, todo esto es gráfica que existe en este punto y todo esto es gráfica que existe en estos puntos de aquí, pero estamos considerando que hay una serie de puntos, en este caso la asíntota, que no es tocada por la gráfica. O sea, es como si fuera una pequeñísima brecha entre esta línea y esta línea. No sé si más o menos me voy a entender. La asíntota básicamente hace referencia a esto, ¿no? Como a este pequeño espacio que va a existir entre una gráfica y otra gráfica. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, pues claramente se va cerrando. Entonces, este espacio de aquí, ¿sí? Este espacio, pues hace referencia a la asíntota. Y tenemos de los dos lados, que son esas dos en color agua que estamos observando. Bien, una vez ya entendiendo un poco acerca de los elementos de la hipérbola, ya podemos pasar a hablar de cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para para lo que nos van a estar pidiendo, ¿verdad? Como nos dimos cuenta en elipse y también en parábola, todas las fórmulas que vamos a estar sacando no son más que para poder dar con estos elementos que me están dando el contexto desde un inicio, ¿verdad? Es decir, las fórmulas que yo voy a estar utilizando son precisamente para sacar el vértice, la asíntota, el centro, los focos, el eje mayor, el eje menor, los lados rectos, ¿verdad? No estamos viendo algo fuera de lo común, simplemente nos están diciendo qué es una hipérbola, cómo se ve una hipérbola y eventualmente cómo sacar cada uno de estos elementos de la hipérbola. Entonces, vamos a ir viendo. Aquí abajito tenemos información acerca de cómo se ve una hipérbola en el eje de las X, ya les mencioné, son las que abren hacia los lados. Y luego tenemos un chorro de información acerca de cómo se manipula
las distintas fórmulas para dar con las fórmulas que realmente necesitamos, ¿verdad? Claramente las fórmulas no nacen de la nada, sino que hay interpretación matemática detrás de ellas, y en la página 341, 340 y parte de la 342 tenemos precisamente esta interpretación. Ahora, no es necesario entrar a detalle con la interpretación porque puede llegar a ser confuso. Pero vamos a pasarnos a lo último que sí nos interesa. En la página 342 tenemos ya como tal la ecuación final de una hipérbola. Ahora, ¿cuál es, o bueno, más bien, qué tan parecida o más bien a qué les recuerda esta ecuación que estamos viendo aquí? Si se dan cuenta, esta ecuación es igual a la de la elipse. En la elipse teníamos x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1, ¿verdad? Ya sea podía ser así o podía ser así dependiendo si estaba en el eje de las X o en el eje de las Y. No sé si lo recuerdan. Entonces, estas de aquí, estas fórmulas son para la elipse. Esta es la ecuación de la elipse. Pero, si nos damos cuenta, es muy parecida a la ecuación de la hipérbola. La única diferencia es que en lugar de yo tener un signo de más, ahora tengo un signo de menos. Pero, ¿qué sucede? Nos vamos a dar cuenta eventualmente, esta fórmula es para el eje de las X, aquí nos lo mencionan. Y a lo mejor nosotros en primera instancia pensaremos, bueno, si para el eje de las X la única diferencia con la elipse fue que le pusimos un signo de menos, entonces para el eje de las Y será igual. Seguramente nos vamos a ir con esa lógica, pero no, bien. Cuando vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta que la fórmula del eje Y se ve algo así. ¿Dónde está? No, esta no es. Déjenme la encuentro. Esta de aquí está. Si se dan cuenta, bueno, miento, aquí sí hubo cambio de B con A, sí lo cambiamos de lugar, pero aparte los signos también fueron los que se cambiaron de lugar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eventualmente vamos a tener que identificar cuál es A y cuál es B. Y en el caso de la elipse era muy fácil identificarlo porque el valor máximo era el valor de A cuadrada. Pero en este caso no nos vamos a detener o no nos vamos a fijar en el valor que tengan A y B, sino en el acomodo de los signos. Es lo más importante. Para poder identificar si es el eje X o el eje Y, yo me voy a fijar en los signos en lugar de los valores que tenga en los denominadores de las fracciones, ¿sí? Bien, para no hacerles esto más complicado o mareador, ¿verdad? Vamos a pasarnos nada más a darle una leída a cuáles son las cosas que se abordan en la lección, tanto como el dominio y rango, cómo sacar las coordenadas de los vértices, que de nuevo al final de cuentas a mí lo que me interesan son estas de aquí, que son al final las que voy a utilizar para sacar los cálculos. Los puntos extremos del lado recto. Ahora mi recomendación es no aprendérselos como tal, como viene aquí, porque puede llegar a ser confuso. Lo podemos ver ya al final mejor en el resumen, ¿verdad? También cómo sacar la longitud del lado recto. Esta fórmula es completamente igual a la de la elipse. Si se dan cuenta, no cambia absolutamente nada. La fórmula para sacar C también es completamente igual a la de la elipse. Básicamente sería C es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. O esta de aquí, que son completamente iguales. La fórmula de la excentricidad también es completamente igual. Y aquí me están indicando qué es lo que significa dependiendo del valor de C. Como C es mayor que A, entonces la excentricidad de una hipérbola es mayor que 1. ¿Okay? Luego nos hablan acerca de lo que son las asíntotas. En el resumen ya tenemos aquí la información de cuál es la ecuación de la hipérbola. En el eje de las X tenemos que el centro siempre va a estar en el origen. Tenemos cuál es la estructura para los vértices, para el eje X, de nuevo, importante mencionar. La estructura para los focos, cómo sacar C, que es completamente igual a la anterior. Cómo sacar la longitud del eje transverso, que lo mencionamos como el eje menor, o el eje conjugado, que lo mencionamos como el eje mayor. Puse al revés. Sí, este es el eje mayor y este es el eje menor. Ahí está. Y lo mismo, la información para sacar cada uno de estos elementos, pero ahora con el eje de las Y. La excentricidad. Bien, ahora para los ejercicios, están los ejercicios de práctica 5 en la página 350. Aquí ya facilité un poco este rollo de las fórmulas.
nos damos cuenta que, bueno, las instrucciones son: das las siguientes ecuaciones de una hipérbola, encuentra, y tenemos esta cantidad de incisos. Pero bueno, facilité el hecho de tener todas las fórmulas a la mano o todas las estructuras a la mano para no estar batallando y estar cambiando de página cada rato. Primero las ecuaciones de la hipérbola. La ecuación para la hipérbola en el eje de las X es esta de aquí que vemos, donde tenemos el menos aquí y tenemos la A debajo de la X y la B debajo de la Y. Y por otro lado tenemos también la de la hipérbola en el eje de las Y, donde tenemos un menos aquí, un más de este lado. Es decir, cuando veamos más signos, entonces vamos a hablar del eje de las Y. Ese a lo mejor es mi tip. Si vemos mientras más signos veamos, 1 y 2, entonces es el eje de las Y. Si vemos un solo signo, entonces es el eje de las X. Creo que es la forma en la que a mí se me haría más fácil comprender. Digo, claramente yo sé implícitamente que aquí hay un más, pero si no lo veo como tal, entonces es la forma más fácil que yo tengo para aprendérmelo. Ahora, y si yo veo menos signos, como en el caso de las X, la A va a estar debajo de las X. Y si yo veo más signos, como en el caso de la Y, la A va a estar debajo de las Y. Creo que así es la manera en la que yo me lo puedo aprender más rápido, y si les sirve, está maravilloso. Bien, ya teniendo esta información esclarecida, tenemos aquí los ejercicios. Ahora son 5 en total. Déjenme lo acomodo aquí. Vamos a hacer nada más, yo les explico el número 1 y ustedes solamente hagan el 2 y el 3. Está bien. En el caso de estas, no es necesario hacerlas. Ya nada más aquí, pues ya sabemos cómo reacomodar esta ecuación, debido a que es exactamente el mismo procedimiento que lo que vimos en la elipse, ¿verdad? Básicamente sería dividir todo entre 144. Pero bueno, no entremos a detalle en eso. Vamos a ver el ejercicio número 1. Primero, ¿cuántos signos veo? Yo tengo 2 signos aquí, entonces quiere decir que es el eje Y. Y cuando estamos hablando del eje Y, entonces este valor va a ser A cuadrada, la que esté debajo de la Y. Y entonces sería B cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner toda esta información. Este es el eje Y, este es A cuadrada, este es B cuadrada. A tiene un valor de 3 y B tiene un valor de 4. Vamos a sacar de una vez el valor de C. C se calcula sacando la raíz cuadrada de A cuadrada, que es 9, pero ahora más 16. Aquí sí es una diferencia que creo que no mencioné, y es que anteriormente en esta fórmula teníamos un menos aquí, ¿se acuerdan? Era A cuadrada menos B cuadrada. En este caso no es un menos, en este caso es un más, ¿ok? Entonces aquí yo no voy a restar los cuadrados, sino que voy a sumarlos. 9 más 16 es 25, entonces C es igual a raíz cuadrada de 25, C es igual a 5. Ahí está. Y ya tengo los 3 valores que voy a estar sustituyendo una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Ya podemos ir utilizando las fórmulas anteriores o las estructuras anteriores para ir sacando cada uno de los incisos. Por ejemplo, estamos hablando ahorita del eje de las Y, entonces vamos a utilizar para las coordenadas de los vértices estas estructuras de aquí. Es decir, 0, el valor de A y 0, el valor de A pero negativo. Será 0, el valor de A es 3 y V', 0, y el valor de A, pero en negativo. Menos 3. Ahora, para el inciso B, para las coordenadas de los focos, utilizaremos 0,C y 0, menos C. ¿Cómo será? 0,5 y foco prima, 0, menos 5. Muy bien, ahora para el inciso C, que nos piden la longitud del eje del eje mayor o el eje transverso, es multiplicar 2 por A. El valor de A es 3, entonces 2 por 3 será 6 unidades. Y para el D, que nos piden el eje conjugado, sería 2 por B, el valor de B es 4, entonces 2 por 4, 8 unidades. Muy bien, ahora para el inciso E nos piden la longitud de cada lado recto, y para eso tenemos esta fórmula. Lado recto es igual a 2 veces B cuadrada sobre A, entonces sería 2 veces B cuadrada, nos dimos cuenta que era 16, entonces 2 por 16, y el valor de A es 3, entonces 2 por 16 entre 3. Ya tecleando esto en la calculadora nos damos cuenta de que es 10.66 unidades. Muy bien, ahora para el inciso F nos piden la excentricidad. Aquí la fórmula que utilizamos es E es igual a C entre A. Entonces sería, el valor de C es 5, 5 entre 3.
y 5 entre 3 me da 1.66. Estas no serían unidades, simplemente la respuesta es 1.66. Bien, ahora para el inciso G me preguntan por la ecuación de las asíntotas. Y aquí voy a observar cuál de los dos ejes es del que estoy hablando. En este caso es el eje Y, entonces utilizaré esas ecuaciones. La ecuación de la asíntota es Y es igual a sobre B por X. Y es igual a sobre B por X. Y Y es igual a menos A sobre B por X. Aquí están las dos. Y por último, en el inciso H me piden graficar todo. Ahora, para poder graficar yo necesito estas coordenadas de aquí. En este caso, para las del eje Y, pues son los valores de B primero y luego el 0. Es decir, vendría siendo 4,0 y B' menos 4,0. Ahí está. Entonces solamente tengo que buscar todas estas coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentro del plano cartesiano. Vamos a iniciar. Primero es 0,3. 0, 1, 2, 3. Ay, 1, 2, 3. Este puntito de aquí. Ay, ahí está. Y luego es 0,-3. 1, 2, 3. Este puntito de acá. Ahora es 0,5 y 0,-5. 4, 5. Este puntito de acá y este puntito de acá. Es medio complicado. Ahí está. Ay. Ahí está. Y por último, las coordenadas 4,0 y menos 4,0. 1, 2, 3, 4 aquí. 1, 2, 3, 4 aquí. Entonces ya tengo estos puntitos de acá. Ahora, aquí pues ya no es tan sencillo como encerrarlo todo en un círculo. En el caso de la hipérbola sí se ve un poquito diferente toda esta información. Entonces tenemos que basarnos en pues lo que nosotros identifiquemos aquí, ¿verdad? Ahora, como tal, el 0,5 y el 0,-5, estas coordenadas de aquí, vienen siendo... ¡Ay! Se borró la otra. Era 1, 2, 3, 4, 5, este de aquí. Esas coordenadas vienen siendo los focos y estos son los vértices, entonces de aquí salen hacia arriba. Y de aquí esta sale hacia abajo, ¿ok? Porque esos son los vértices, la coordenada del 3 y del menos 3. Estas son las del foco, no se les agrega absolutamente nada. Y en el caso de las B, es nada más para poder identificar, bueno, pues vendrían siendo estos puntos de aquí como tal. Ahora me doy cuenta que no son realmente necesarios para poder realizar la gráfica, pero de cualquier manera no está de más saber dónde y cómo ubicarlos en dado caso de que nos los lleguen a pedir. Ahora la asíntota, pues técnicamente yo la voy a poner en otro color, se vendría viendo algo así. Las asíntotas pasan una por aquí y la otra por acá. Algo así aproximadamente. Digo, aquí la verdad es que sí noto un poquito más complicado poder hacer que la gráfica se vea como muy true, muy fiel a como debería de ser, porque bueno, también no tenemos tampoco demasiada información como para llevarla de manera completamente correcta. Pero más o menos así se resolvería el ejercicio número 1 y así se hacen también el 2 y el 3. El 4 y el 5 no es necesario hacerlos, como ya había mencionado. Y esto sería absolutamente todo ya de la lección número 4, que era la única que nos faltaba de la etapa 4.